Bienvenido a otro episodio del podcast La Trinchera. Yo soy Cristian Sobrino y hoy tengo el distinguido honor de ser acompañado por el licenciado Luis Balbino Arroyo, conocido como abogado, como ex asesor legislativo, ex director de la Comisión Conjunta de Estatus de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, cabildero, asesor de asuntos gubernamentales, genio certificado y populete por excelencia. Saludos. Saludos. ¿Cómo estás? Todo bien, aquí. Ya he escuchado, yo sé que esto va a ser dated porque van a seguir saliendo episodios, pero he escuchado casi todos ya. Casi todos. De los episodios, todo me he disfrutado mucho las conversaciones, así que estoy loco por tener esta conversación contigo. ¿Qué te ha gustado hasta ahora? Pues mira, me gustó mucho, todos me han gustado mucho, pero el de Iván Rivera y el de Eva Prado, quizás porque te dan más contenido ideológico, ¿no? El de Luisito y Jonathan son más de una cosa profesional, ¿no? De lo que ustedes hicieron, del concepto, del podcasting, de los medios. Pero el debate ideológico que has tenido tanto con Eva Prado como con Iván Rivera, me parece que los dos polos... y es curioso porque ambos son... no quiero... Quizás Iván lo disputa un poco, pero ambos son independentistas. Pero Iván es un independentista de derecha... Uh-huh. Y Eva es una independentista de izquierda, claramente, ¿no? Y sí. Me parece interesantísimo. ¿Y el de Joan qué te pareció? El de Joan, pues tengo que decirte que las opiniones de... No he podido procesar completamente qué exactamente pienso sobre ese. Porque me siento que estoy de acuerdo con casi todas las cosas que hablaron. Hay asuntos que no, obviamente. ¿Pero te molesta que las diga ella? Pero choca con la imagen que quizás la gente tiene de esta persona súper conservadora, porque por lo que yo escuché no me pareció tan distante de lo que no quiero decirlo de esta manera, pero las cosas que decía mi abuela o decía mi papá o decía... El conservador de hoy tiende a ser el radical de ayer. Exacto. Y en esa medida... O sea, que no está hablando de eliminar el salario mínimo, de eliminar los impuestos a los ricos. No, porque yo creo que es porque se ha mezclado mucho el discurso libertario con el discurso conservador. Sí. Y no son lo mismo. Y eso surge de esta coalición que crea William F. Buckley cuando, válgame, eso fue ya hace décadas, cuando él hace National Review y crea Movement Conservatism con esa alianza entre los libertarios, los religiosos y el sector comercial y empresarial. Y pues gente presume que porque vienes de un ángulo, pues ya estás adoptando los otros dos ángulos del triángulo y no necesariamente así, exacto, por lo menos en el mundo conservador. No, y también que la filosofía política del mundo entero, como tú dices, los radicales de hoy a veces son de ayer, son los conservadores de hoy. O sea, es difícil lograr consensos en la sociedad para cambios. Y los partidos, quizás hasta cierto punto radicales, ganan cuando hay un consenso social de que hay ciertos cambios que hay que hacer. Pero cuando se logran esos cambios, no todo el mundo quiere ir a la próxima etapa de los cambios. Entonces yo siento que la política puertorriqueña y la sociedad puertorriqueña ha cambiado tanto en los últimos 20 años que hay mucha gente que se siente en el ánimo de poner un poquito el freno y decir, espérate, vamos a ver para dónde vamos en los próximos 4, 20, 100 años. Yo creo que eso está pasando en los Estados Unidos también yo creo que si... Bueno, yo opino que si tú estás en un área como algunas regiones de Latinoamérica, en algunas regiones de Asia, en algunas regiones de África, la dirección que va todo es muy positiva. Porque tú eres the new kid on the block. Tú estás teniendo economías que están creciendo a doble dígito. El modelo de globalización ha traído actividad económica positiva a tu región. Pero cuando tú eres de la parte que pensaba que iba a ganar y te das cuenta que no es 0-1, que va a tener que ceder algunas cosas, pues estás pensando, espera, esto no fue lo que me vendieron. Y lleva a la ansiedad. La ansiedad económica que se está sintiendo ahora en Estados Unidos es la ansiedad económica que en Puerto Rico llevamos enfrentando desde el 2006, un poco antes, cuando nosotros somos los primeros en enfrentar los retos de NAFTA, CAFTA, DR y de la pérdida de 936. O sea, esa ansiedad desindustrializante, nosotros la vimos antes que ellos.
Sí, porque por primera vez en la historia es bien difícil, o se le hace bien difícil a las clases medias progresar sin ciertos grados de educación que ya no son gratuitos, sino que tienen un costo. Y eso ha creado una desilusión en muchos sectores, de que pues hay que pagar por la educación. Y realmente, pues en Puerto Rico tampoco estábamos acostumbrados a pagar por la educación. O sea, la gente que estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, o aún los que estudiaban en universidades privadas, pagaban mucho menos antes de lo que se paga ahora. O sea, la educación, Y pagan menos que lo que se paga en Estados Unidos. y siguen pagando menos que en Estados Unidos. Pero la frustración de la clase media de que no ha continuado el ritmo de prosperidad, de que los costos aumentan pero sus ingresos no, pues ha llevado a la radicalización que estamos viviendo. La pregunta es, ¿radicalización? Hay un deseo de cambio, pero ¿hacia dónde se canaliza ese cambio? Si por rutas democráticas o por rutas totalitarias, capitalistas, socialistas, pues ese es el gran reto. Pero de que hay un hambre de cambio en el mundo entero, pues yo creo que es obvia. Y tú lo miras en las encuestas, cuando yo empecé a estar pendiente de encuestas, qué sé yo, en el 2006, 2005. ¿Cuántos años tú tenías cuando eso? Como 15 años, ¿no? Ya, pero porque tu interés era profesional. No. En esa etapa. No, mi interés no era profesional. Pero ya tenías que bachillerato, maestría. No, yo estaba estudiando bachillerato. Yo la primera elección, obviamente mi familia era política, le encantaba la política, pero la primera elección que yo estuve pendiente fue el 2004. Ok. Entonces, pues yo veo a Bush y yo decía, tenía 14 años. Entonces, pues yo decía, caramba, Bush sabe lo que está haciendo y Kerry no me cae tan bien. Y yo decía, caramba, a lo mejor Bush no es tan malo. Tenía 14 años. Y entonces a los 6 meses de las elecciones empieza el colapso de las provincias en Kuwait, en Irak, perdón, ¿cómo se llama la provincia esta que fue un desastre? Fallujah, la batalla de Fallujah y toda esa cosa. Y pues Anbar Province, la provincia de Anbar. Y yo me sentí tan decepcionado con mi pobre juicio de haber pensado de que Bush lo estaba haciendo bien, pero ver los resultados terribles que estaba teniendo en Irak y en Estados Unidos. Y empecé a estar más pendiente de la política. Y ya para ese tiempo, 40% de los americanos decía que las cosas iban por buen camino y 60% decían que iban por mal camino. Y eso era interpretado como una gran señal de que Bush estaba muerto políticamente, porque la gente, a cierta gente que pensaba que lo estaba haciendo más o menos bien, pensaba que Estados Unidos iba por mal camino. Y entonces llegó Obama. Obama asume la presidencia. De repente todo el mundo piensa que las cosas van a estar perfectas. Pasan 6 meses, las cosas no son perfectas. Ese fue el periodo más oscuro. Y el número de los americanos que pensaba que las cosas iban bien bajó de 40 bajo Bush a 20. Y desde ese entonces, con momentáneos aumentos durante campañas de reelección de presidentes, porque los presidentes van diciendo, ven que las cosas están bien y cierta gente se convence, ese número se ha quedado en 20% de los americanos que piensan que las cosas están bien. Yo estaría... Te lo digo, pero para que compare, en los años 70 era 70%, 60% de los americanos que pensaban que las cosas estaban bien. O sea, aún gente que no apoyaba al presidente que estaba en el poder pensaba que las cosas iban más o menos bien. Gente que no votaba por ejemplo, Lyndon Johnson pensaba que lo estaba haciendo bien. Sí, pero había un nivel de confianza moral y de valores en el conjunto de la sociedad americana que no hay ahora necesariamente, y que me lleva a mí a pensar que tú dices grandes partes quieren cambio. Yo no creo que grandes partes quieren cambio. Yo creo que grandes partes quieren fuego. Y nosotros no debemos descartar que hay unos elementos muy primitivos en nuestra mente y que las crisis morales, o lo que le dice el gringo, le dice el moral panic, la hambre por la cruzada o el yihad, de vez en cuando se activa y se puede todavía activar en lugares modernos. Y entonces, de verdad quiere un cambio, lo que simplemente quiere es desquitar ciertas fuerzas primitivas que tiene en la parte reptil de tu cabeza. Eso cuadra y creo que vamos quizás eventualmente a vivir el desenlace de todo eso, y espero que no, pero puede ocurrir. Pero dentro de todo eso, lo que yo quería más discutir contigo era nerdear un poco sobre temas legales, constitucionales, que tú y yo hemos estado hablando fuera del aire ya por unos cuantos meses, y que no veo que se están filtrando en la discusión pública, y opino que la razón es que nosotros caímos y cuando digo nosotros me incluyo a mí, como parte de un grupo de personas que
cae en una trampa de restarle valor y de atacar ¿cuál es la palabra? La legitimidad institucional a nuestro ordenamiento local, constitucional. Es más fácil argumentar sobre la cochina, corrupta, criminal y asquerosa colonia, como dice mi buen amigo David Colón, que hablar de medida particular o de argumentar de por qué mi preferencia constitucional va a ser mejor objetivamente que la otra. Pues simplemente le resto legitimidad, de la misma manera que muchos movimientos de izquierda efectivamente le restan legitimidad a cualquier cosa que sea más capitalista o conservadora o pro mercado. Entonces tú y yo llevamos hablando un tiempo de estos temas, porque nos interesan a los dos, y creo que estamos ahora mismo en un momento bien propicio, porque recientemente por dos razones principales. La primera es que recientemente se aprueba el plan de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que incluye hasta una enmienda constitucional mediante la vía judicial y la vía de ley federal, y porque tú particularmente te has distinguido por defender el status quo. No lo estoy diciendo de una manera peyorativa, pero tú te has distinguido porque tú defiendes el status quo constitucional y de estatus, ¿verdad? Así que si yo voy a discutir sobre el valor que pueda haber en defender ese status quo o ese ordenamiento existente, pues ¿con quién mejor hacerlo que con la persona que lo defiende activamente, incluso contra periodistas reconocidos? Bueno, es que la primera cosa que uno aprende en la política, no la cosa que uno aprende en los chiquitos, sino la primera cosa que uno internaliza cuando está mucho tiempo y quiere resolver problemas, es lo difícil que es resolver problemas, ¿no? Y cuando yo llegué al gobierno a los 22 años, yo pensaba que me comía el mundo. Todavía lo pienso, pero no tanto, no con tanta velocidad. Y yo pensaba que podíamos lograr estas cosas bien rápido y descarté, y gracias a Dios que había mucha gente a mi alrededor que me enseñó a no descartarlo, el valor de las cosas que ya se han hecho, preguntarse por qué alguien lo hizo antes así, pues echarlo para adelante. Cuidado con el micrófono. Y entonces el concepto del Estado Libre Asociado para mí es valioso porque permite o establece un nivel de estabilidad en Puerto Rico que te permite buscar cosas nuevas. Y entonces pues, el problema que ha tenido el debate ideológico en Puerto Rico es que nos hemos centrado, para mí, en el elemento emocional del debate ideológico y no pensamos suficiente en qué significa, cómo vamos a resolver problemas, qué significa un cambio de estatus en la vida de la gente. Y esa filosofía política en Puerto Rico es muy efectiva con las masas, pero a los intelectuales o a las élites o a las personas que piensan profundamente sobre esos temas no les satisface porque tienen unas inquietudes diferentes. Y pues ese siempre ha sido el gran reto de explicar lo que es el Estado Libre Asociado. Y por eso es que a veces hay gente que suena confundida con el tema o lo defiende a medias o no puede articularlo bien porque es que realmente en el debate jurídico se pierde la esencia del asunto. Y pues quizás mi interés principal y mi contribución principal al que espero que sea el debate del estatus político, más allá de defender la alternativa en la que yo creo, es en defender que hay unas cosas que se han construido, que hay una relación con Estados Unidos, que se puede desarrollar esa relación, que en el marco grande de las cosas, desde 1940 hasta el presente, Puerto Rico ha vivido un nivel de crecimiento económico desconocido en los anales de la historia, a pesar de los malos tiempos que estamos viviendo ahora. Porque Puerto Rico, siendo más pobre que Haití o que muchos países subdesarrolladísimos que todavía son más pobres ahora, es el país más rico de Latinoamérica aún con los retos que tenemos. Y entonces pues la pregunta no puede ser pues vamos a culpar a Muñoz Marín porque de repente hay un caserío aquí. No, la pregunta es qué vamos a hacer con lo que ya tenemos y cómo lo construimos y lo llevamos hacia el futuro que todos queremos. Y pues esa yo creo que esa es mi contribución, ¿no? La cosa práctica, cómo tú logras resultados y le cambias la vida a la gente para bien. ¿Y tú descartas dentro de esa visión una evolución o un cambio de esa relación con los Estados Unidos? No, al contrario. Yo creo que esa relación tiene que crecer. Yo creo que el principal factor de crecimiento de esa relación, en mi opinión, debe ser económico. Debe ser identificar alternativas
para que Puerto Rico esté en una situación donde no dependa del gobierno federal en una medida desmedida como lo depende ahora, que pueda crecer y crear empleos y desarrollarse, y que no Puerto Rico en el abstracto, sino los puertorriqueños como individuos sientan un nivel de prosperidad que puedan decidir cuál es su futuro, ya sea quedarse con una relación como la actual, mejorada, o hacia la estadidad o hacia la independencia. Yo simplemente creo que ahora mismo, en el momento en que estamos, decir que en el medio de una quiebra, que todavía no hemos salido del todo de ella, vamos a lograr un cambio radical o vamos a lograr un cambio de estatus que no hemos logrado por 130 años, pues me parece iluso. Y prefiero luchar las cosas que están frente mío antes de pensar en lo que voy a hacer en 20 o 30 años. Pero tú lo que estás ahí describiendo es una preferencia de prioridades de tu tiempo individual. Exacto. Tú, como Luis Balbino, prefieres dedicarle más tiempo a asuntos de política local que estar pensando en asuntos más macros. Pero eso no descarta que otra gente tenga una relación inversa con el asunto y ellos dicen, pues está bien, Luis, tú dedícate a eso que yo me voy a dedicar a otra cosa. Yo pienso que eso es cierto. Pero yo pienso que las personas que tienen ese tipo de visión no deberían, no tienen por qué buscar el gobierno o la rama ejecutiva como su forma de lograrlo. Yo genuinamente pienso que deberíamos tener un partido republicano y un partido demócrata y el estatus deberíamos discutirlo en otro plano. Pero ese no es el Puerto Rico que vivimos. Nunca ha sido el Puerto Rico que vivimos. Siempre hemos estado, desde que existe Puerto Rico, divididos por el asunto de si queremos estar más o menos cerca de la metrópoli. Y eso ha sido así por 200 años. Entonces, yo pensar que voy a llegar desde Moca y cambiar el debate histórico de Puerto Rico, pues pienso que es iluso. Así que yo prefiero estar con los que quieren arreglar las cosas como estamos y mejorarlas poco a poco, identificar áreas de crecimiento, que con las personas que quieren asumir el control del gobierno para entonces virarse a ser activistas en el gobierno de otro país. Bueno, ellos dirían que es su propio gobierno también. Claro, pero Martin Luther King no era gobernador de Alabama o de Georgia. Martin Luther King era un activista. O sea, los grandes activistas que Frederick Douglass, uno que Rosselló se la pasaba citando, no era político, era un activista. O sea, pues yo creo que si una persona quiere asumir el control del país, pues tiene que ser una persona que esté interesado primordialmente en gobernarlo, no en buscar cambiar el estatus constitucional de ese país necesariamente. Así que en tu mundo ideal, aquí habría Partido Republicano y Partido Demócrata como en Islas Vírgenes, como en Guam, etcétera, y el asunto de estatus sería un tema de segundo plano. Eso es bastante conveniente para ti. Claro. Porque el Partido Popular históricamente ha sido más cercano al Partido Demócrata y esas son las políticas que en Puerto Rico tendrían más apoyo, por lo menos por ahora. Sí, así que sí, nos conviene, pero esa era la visión de Muñoz Marín. O sea, Muñoz Marín ahora lo interpretamos como el padre de Lela, pero políticamente su visión era la visión de Roosevelt, ¿no? Y vamos a hablar de eso más adelante, pero la visión, o sea, Muñoz Marín hacía campaña con fotos de Franklin Roosevelt. Y del nuevo trato. O sea que, y de hecho, fíjate, Cristian, para que Puerto Rico como una sociedad pobre pueda pagar un Estado benefactor o operar un Estado benefactor siquiera, porque el dar los cupones requiere que el gobierno de Puerto Rico ponga cierto dinero para administrarlo. La reforma de salud requiere que Puerto Rico... O sea, el dinero que hace falta para administrar los fondos federales, que nos hemos dado cuenta que no nos da porque hay muchos fondos federales que no estamos disfrutando porque no tenemos la capacidad de manejarlo, depende de que Puerto Rico tenga los recursos para hacerlo. El Estado benefactor depende de los impuestos que se le cobran a los puertorriqueños. Pero si tú pones los impuestos de la estadidad, impuestos federales de la estadidad por encima de eso, que son ahora mismo, el Puerto Rico cobra 10,000 millones en impuestos más o menos, los impuestos federales el CBO los estimó en 4,000, pues tendrías que o aumentar en 40% los impuestos o reducir los impuestos estatales, que es lo que yo creo que casi todos los estadistas apoyan, ¿no? El problema es cómo... No, eso no es... Perdóname, te tengo que interrumpir. Eso no es lo que se apoya. Lo que se apoya es que al tú tener que entrar al sistema federal contributivo, tú tienes que parar de recaudar de cierta fuente. Uh-huh. Porque si tienes que... Ya en ese mundo ya Puerto Rico no puede estar cobrando, por ejemplo, un income tax de 33%. Sería prohibitivo. ¿Verdad? No se puede hacer. Así que tú entonces te mueves más a una base basada en propiedad, en consumo. No vas a poder tener la crudita como la tienes hoy en día. Hay que bajarla. Así que tienes que hacer una reingeniería fiscal, ciertamente. Pero no implica un aumento en contribuciones y tampoco implica necesariamente de que vas a
a tener que hacer desde base cero, porque el tratamiento para gastos administrativos en esos programas, cuando eres ya un estado, es diferente al que tiene que enfrentar Puerto Rico, que todavía está operando bajo un modelo de block grant para lo que es la tarjeta, lo que es Medicaid, etcétera. Sobre todo el PAN. Así que y no creo que es necesariamente lo que nos tenemos que enfocar ahora mismo, porque mira, tú has hecho 2 o 3 trampas discursivas que me gustan, las utilizo también a menudo, que es que has tratado de llevar la discusión por el wormhole de lo que es práctico y de lo que está inmediatamente presente para no tener que abundar sobre la parte que es más abstracta y es la que de verdad me gusta discutir aquí. Así que, como es mi programa, vamos a hablar de lo que yo quiera. Esto aquí no es una democracia. Cuando tú muy bien mencionas que cuando Muñoz empieza a ser cuando se conceptualiza esta cuestión del Estado Libre Asociado, no era solamente un estatus. De hecho, hay muchas cosas que luego se identifican con el ELA que no tienen nada que ver con el ELA cuando él lo está presentando, ¿verdad? Por ejemplo, las corporaciones públicas y ese uso de financiamiento municipal para llevar a cabo obras se autoriza por ley federal en el 38 y se ejecuta o se comienza a ejecutar previo a la Constitución, cuando Muñoz no era ni gobernador, sino presidente del Senado, ¿verdad? La Autoridad de Energía Eléctrica se hace en esa época, Banco de Fomento, lo que se conoce como Fomento Industrial en su manera de ese momento. Dentro de Energía Eléctrica estaba la Autoridad de Acueducto, Carreteras no existía todavía, pero su origen está dentro de una subsidiaria en el Departamento de Obras Públicas, que en ese momento creo que era el Comisionado del Interior. Y también el concepto de la autonomía fiscal, para mí estuvo bien interesante. Estaba leyendo el diario de una vista del Comité de Recursos Naturales del Congreso, cuando Muñoz va a testificar para hablar sobre la ley 600, lo que va a terminar siendo la ley 600. Uno de los congresistas le empieza a preguntar sobre los decretos contributivos, el uso de la autonomía fiscal para dar incentivos a compañías externas a los Estados Unidos para que vengan a Puerto Rico. Así que la autonomía fiscal existía también previo a la Constitución. Tenías también, dentro de la Carta Orgánica o la Ley Orgánica de ese momento, la Ley Jones, tenías muchas disposiciones que se transfieren casi palabra por palabra a la Constitución del 52, cuyo origen en realidad es la Constitución modelo estatal que se había preparado en la Liga Nacional de Ciudades y Municipios, que fue fundada por Roosevelt, con la visión de implementar una agenda de la escuela progresista en los estados de la Unión Americana. Y eso se empieza a adoptar aquí también antes de la Constitución. La declaración de nuestra Carta de Derechos ya existía en parte en la Ley Orgánica y también se adopta en gran parte de la Declaración de Derechos del Hombre de la ONU. Así que todas estas cosas existían que nosotros luego asociamos con esto, pero no era necesariamente como se estaba viendo, como Muñoz y como todo el mundo alrededor de él lo veía, ¿verdad? Ellos estaban abogando por algo diferente y no creo que era simplemente poesía, ¿verdad? Yo no creo que había una mala fe en ese momento contrario a otras personas. Yo creo que tenían unos problemas de frente y querían articular una solución para esos problemas que nosotros entonces hemos englobado con todas estas otras cosas que están ocurriendo. ¿Qué era lo que ellos estaban abogando en ese momento y por qué tú entiendes que es eso algo especial hoy en día? Bueno, yo creo que lo que ellos estaban abogando era un rol distinto de lo que tenía el gobierno hasta antes de ellos, ¿no? O sea, aunque sí, por ejemplo, el Fondo de Seguro del Estado se creó en los años 30 con la coalición y el Fuente Fluviales se crea bajo el gobierno de Tocqueville, aunque con una legislatura popular que es la que aprueba la ley, porque los republicanos de Puerto Rico se habían rehusado a aprobar esa legislación, ¿no? Y la ley de Banco de Fomento lo mismo, y la ley de tierra igual. Y la Junta de Planificación, todo y el eso. negociado del presupuesto cuando estaba embriónico, que estaba así en el tesorero. Todas esas cosas existían, pero lo que trajo Muñoz, en mi opinión, fue una visión de decir, vamos a olvidarnos del debate entre estadidad o independencia, que no importa qué digamos sobre si la estadidad o la independencia son viables hoy.
en aquel momento la estadía de la independencia por razones económicas y políticas eran cosas súper difíciles de lograr. Más difíciles de lo que son ahora, creo yo. Y yo creo que él dijo, pues voy a enfocarme en resolver problemas prácticos. Eso lo creo porque es lo que él decía, ¿no? Y le creo su palabra. Pero entonces él, con el pasar del tiempo, se va dando cuenta de que no hay forma de lograr la prosperidad del individuo y el bienestar del individuo en una relación de independencia porque él balanceó el factor político con el factor económico y entendió que en ese momento el factor económico era predominante. Yo estoy plenamente preparado a aceptar de que en un futuro económico la gente esté dispuesta, o Puerto Rico esté dispuesto a tomar esa decisión de términos políticos, entre estadidad o independencia, pues eso puede ocurrir. El problema práctico lo tenemos ahora. ¿Estás volviendo a la trampa? No. Sí. Pero Muñoz tenía el mismo problema económico ante él. Y yo creo que esa es la continuidad que hay hoy entonces. ¿Cómo tú maximizas la cantidad de recursos que tienes en una sociedad económicamente desventajada para que haya un nivel mínimo de prosperidad de todos, que entonces les permita pues crecer y desarrollarse libremente sin necesidad de tanta ayuda federal y estatal? Welfare to work, por decirlo una frase inglesa. Y yo creo que eso es lo que estaba detrás de lo que decía Muñoz, porque era lo que él decía, esa era su visión. O sea, el concepto de traer fábricas a Puerto Rico y que no paguen impuestos o paguen muy pocos impuestos, no lo hizo porque él no creía en los impuestos, porque Muñoz Marín impuso impuestos altísimos en Puerto Rico. Lo hizo porque él entendía que antes de tener recaudos para el gobierno era mejor tener desarrollo económico para que la gente pudiera tener un empleo y trabajar y echar para adelante ellos, y entonces tener un sentido de dignidad y de desarrollo propio. Y yo creo que esa ideología todavía tiene una vigencia. Lo que pasa es que pues, se ha diluido y se ha perdido y las circunstancias económicas no fueron las más favorables para ejecutarlo apropiadamente. ¿Y qué tiene que ver eso con procurar una constitución? Porque la constitución... Y te digo por qué. Porque recientemente... O sea, tú estás diciendo cuál es la relación entre todo eso que... Okay, lo que te estoy diciendo es que nada de lo que tú acabas de describir requiere una constitución. De acuerdo. Todo se pudo haber manejado con una carta orgánica. Uh-huh. Todo. El 100% de lo que tú acabas de decir se puede hacer con una ley orgánica. Pero él no buscó solamente enmendar una ley orgánica, él buscó una constitución. Y él no solamente buscó eso, él pudo conseguir el apoyo de estadistas e independentistas para procurar ese objetivo. Y yo no pienso que toda una generación de personas con una multitud de visiones ideológicas son morones. Y entonces, ¿por qué si ese es el objetivo? ¿Por qué buscar una constitución? ¿Y por qué nosotros ahora estamos en una situación donde la manera más efectiva para proyectar un standing intelectual es barrer el piso con ese mismo documento? Porque el Muñoz Marín era un político y pensaba como político, y la discusión pública en nuestros tiempos es dominada por los abogados. Un político, y esto es algo que es un pet peeve, como dicen en inglés, es una obsesión de que algo que me molesta muchísimo. Es que, por ejemplo, tú puedes tener una persona independentista decirte con total honestidad y en su mente pensarlo y estar convencido de eso, que un tratado entre dos países no se puede romper. Pero el acuerdo que hay, o pacto, como quieras llamarlo, entre Puerto Rico y Estados Unidos es disolvible fácilmente porque no es un tratado y es una porquería, porque el Congreso lo puede romper unilateralmente. El problema es que la jurisprudencia americana dice que también los tratados el presidente los puede alterar unilateralmente en cualquier... Bueno, necesita autorización legislativa. Bueno, ¿cuál es? Porque en Goldberg vs. INS dice que no es necesariamente... El presidente los puede abrogar y puede abrogar el efecto exterior. Lo que pasa es que no puede abrogar el efecto doméstico del tratado. Exacto. O sea que, vamos a ponerlo más sencillo. Estados Unidos puede decir que el tratado, como hizo, que el tratado que tienen con Rusia, pues no lo van a respetar. Y eso no tiene ningún efecto interno en Estados Unidos porque nunca se convirtió en una ley federal. Era un acuerdo entre países de honor. Y yo creo que Muñoz entendió que el acuerdo que había entre Puerto Rico y Estados Unidos era un acuerdo de tal importancia y tal legitimidad que los tribunales federales no tendrían de otra alternativa que respetarlo, como de hecho lo respetaron hasta que nos fuimos en quiebra. O sea, el gobierno de Estados Unidos nunca intervino me refiero formalmente, ¿no? Legalmente siempre ha habido conversaciones, pero el gobierno federal no interviene con el gobierno interno de Puerto Rico hasta que caemos en quiebra en el 2016.
Y aún así nos propusieron que nosotros pidiéramos la Junta. Y el presidente del Senado en el momento dijo que no, que quería que el Congreso la pusiera por sus facultades. Yo creo que la gente que defendió esa Constitución lo hizo porque entendían de que la dignidad del ser humano requería no solamente un componente económico, sino un componente moral, un componente político. Lo que pasa es que ese era el alcance de los acuerdos políticos que podían llegar sin afectar fundamentalmente la relación económica. Porque fíjate lo que dice, hay un debate en la ONU sobre si Puerto Rico es una colonia o no en el 53 y 54, que es el debate que usaba gente como Hernández Colón y Muñoz Marín para decir que Lela no es una colonia. Y entonces pues siempre nadie ha ido a los récords de la ONU, o bien poca gente ha ido. La razón real por la cual el Congreso de los Estados Unidos, la ONU, rechaza que Puerto Rico sea una colonia no es por el ELA solamente. Es porque el presidente Eisenhower se compromete públicamente a darnos la independencia siempre que la pidamos. O sea que el sacar a Puerto Rico de la lista de colonias nunca fue una decisión jurídica, fue una decisión política. Y había un entendido político de que pues, Estados Unidos iba a respetar la habilidad de Puerto Rico de gobernarse a sí mismo. Y las circunstancias económicas forzaron que eso en el 2016 dejara de ser cierto. Y se impusiera una junta en Puerto Rico. Así que sí, hay un elemento moral, pero también el elemento económico ha sido súper importante en forjar la relación. Porque los cambios que ha tenido Puerto Rico en su relación política con Estados Unidos han estado fundamentados también en circunstancias económicas, como promesa. O sea, no hay promesa, sin quiebra no hay promesa. O sea, hubiese sido claro, definidamente. Sí, sí. O sea, que lo que te quiero decir es de que todo esto, Muñoz le decía la libertad integral de los hombres, que ser libre no era simplemente tener el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de culto, sino también a la libertad de la necesidad material extrema. Bueno, también Muñoz decía que en un mundo con bombas nucleares no hay soberanía. Así que... Pero es que eso es cierto. O sea, yo a veces me pregunto... ¿Tema wiki? Sí, por favor. A veces me pregunto, cuando yo escucho gente, y esto suena... yo sé que los debo haber escuchado 1000 veces, de decir, bueno, pero Puerto Rico... pero la Junta existe porque somos una colonia. Y dice, bueno, Nueva York era una ciudad, tuvo una Junta. Grecia es un país independiente. De una troika. Que es una junta en la práctica. Argentina es un país independiente y el tribunal de Nueva York les embargó la marina militar. O sea, vivimos en un mundo, como tú dices, donde con las bombas atómicas no hay soberanía, y con el mundo de capital globalizado tampoco hay soberanía en el sentido tradicional. O sea que por eso digo que para mí el elemento práctico es tan importante. Porque el elemento económico rodea las alternativas de política pública que tenemos y las limita. ¿Tú no crees que también había un elemento de que esa generación le adjudicaba un valor casi mágico a un proceso electoral? ¿Cómo era que decía Muñoz que el voto, ¿no has visto el progreso tremendo que ha habido cuando hubo el voto? Yo estoy de acuerdo con eso. El voto ha sido determinante en el progreso que ha tenido Puerto Rico, y si vemos lo que nos molesta de la Junta, y esto hemos tenido esta conversación 1000 veces y la he tenido con toda la gente que hablamos de la Junta. El gran problema de la Junta es que un grupo de 7 personas, de los cuales uno vive en Puerto Rico full time, nunca va a tener la capacidad de distribuir el presupuesto y de tomar las decisiones para el bienestar de la gente con la misma capacidad que personas que hacen campaña, que van, que tocan con la gente, que las escuchan, que dependen del apoyo de la gente para continuar en su posición. Y entonces, pues sí, hay una creencia firmísima en la democracia. Y yo creo que ellos llegaron con la democracia hasta donde las circunstancias se lo permitieron. ¿Tú no crees que esa supremacía electoral es en parte quizás el defecto cultural nuestro? Y no voy a decir que es legal. Es un defecto cultural nuestro en respetar controles institucionales que están diseñados para evitar que se tomen que esa sensibilidad, que la traducción al inglés sería en este contexto responsiveness, ¿verdad? Hay que ser responsive, hay que ser accountable. Vox Populi, Vox Dei. Esa cuestión.
siempre tiene que tener unos frenos, ¿verdad? Porque de lo contrario empieza a prometer y después de olvidado lo prometido. No fue esa misma visión de la supremacía electoral de que el pueblo se manifestó que lleva a esa erosión de esos contrapesos. Yo creo lo contrario. Yo creo que... Y te voy a dar dos ejemplos particulares. La decisión de los 90 sobre el presupuesto balanceado, que básicamente el Tribunal Supremo, en deferencia total al caudillo de su partido, Hernández Colón, le permite llevar a cabo lo que en otros estados con la misma disposición constitucional idéntica ilegal han detenido. Otro caso sería con el mismo gobernador, la opinión del secretario de Justicia que le permite emitir deuda y utilizar ese ingreso para propósitos de gastos recurrentes, que eso fue de Jesús, secretario de Justicia de Jesús. En el lado estadista hay también varios ejemplos. Tú puedes probablemente listar unos cuantos de Luis Ferré en su administración cuando él tenía que hacerlo porque no contaba con su propia legislatura. Así que hay unos casos bien claros donde hemos cogido el texto y en respuesta al caudillo político hemos decidido footnote, ¿verdad? Y eso no es acaso el resultado de esa supremacía electoral de la cual hablaba Muñoz. Fíjate que ahí... Porque te voy a adelantar el argumento que yo te haría si esto fuera un debate y no una discusión. Muñoz, como caudillo por excelencia, no lo digo en sentido prerrogativo, sino como un líder de hombres en movimiento y en acción, necesitaba una amplitud que bajo la ley orgánica no le iban a dar. Necesitaba los poderes de un territorio autónomo para poder desplegar y gastar esos recursos como él quisiera. Eso no fue entonces lo que estaba procurando, esa amplitud más allá de los principios de autogobierno que también reconocen controles. Lo que pasa es que fíjate, y ahí podemos entrar plenamente. Y perdón que te hice la pregunta tan larga y Perdona, es que es perfecta la introducción que pones porque ahí precisamente quiero ir. Cuando tú lees, yo sé que tú lo has hecho, los que somos abogados, muchos quizás lo hemos hecho, que hemos abierto Lepra y empezado a leer así como que, a ver qué dice ahí. Pues una vez yo leí Lepra y me enteré. Lepra significa Leyes de Puerto Rico Anotadas y es una publicación que creo que era LexisNexis, que es una compañía de literatura legal, donde te publica las leyes de forma ordenada por tema y te incluye anotaciones de decisiones del tribunal, etcétera. Y en ese exacto, por ejemplo, Hernández Colón hacía las de procedimiento civil. Entonces te ponen la regla y te dice abajo, nota, esta regla fue añadida por la ley tal. Nota, esta regla fue interpretada por el tribunal en tal opinión y dijeron que resolvieron tal cosa, ¿verdad? Sí. Pues entonces cuando va a la parte les voy a explicar el contexto para que entiendan de dónde viene. Antes, el barco gubernamental de fomento corría todas las finanzas de Puerto Rico, lo eliminó el compañero aquí, Sobrino. Yo, de hecho, estoy de acuerdo con esa decisión, debimos haberlo hecho antes. Y entonces el BGF tenía una junta de directores que era confirmada no por el Senado, sino por el gabinete del gobernador. Cuando yo busco esa disposición de ley, porque es muy atípico que en una corporación pública el gobernador básicamente confirme a sus nombramientos con su gabinete que él nombró. O sea, ¿qué gabinete va a votarle en contra al nombramiento a la junta del BGF del gobernador? O sea, que el BGF era de él y la legislatura no tocaba ni miraba ni nunca jamás se le ocurrió a nadie hacer una investigación de eso. Eso era como un misticismo. Y si la legislatura trataba de investigar algo, el gobernador llegaba con todos los asesores. No toquen eso es imposible, se va a colapsar el mundo, los bonistas, ¿qué dirá el mundo? Me recuerdo porque las casas acreditadoras. Sí, en aquellos tiempos gloriosos. Bueno, para que tengan una idea, en la ley orgánica del BGF había una disposición que decía que decir o sugerir que el BGF estaba descapitalizado era un delito grave. Sí, yo estaría preso si eso fuera Tú también. Pues nada, la cosa es que el Muñoz, Muñoz cree en el voto, pero el voto de elegir una persona que dirija los destinos se le da un término de 4 años para hacer las cosas con el balance de una legislatura. Y entonces ahí viene el mito de la legislatura de sello de goma de Muñoz Marín, que no hay nada más falso que eso. O sea, hay un libro que yo encontré usado, que se llama El Poder Legislativo de Puerto Rico, se escribió en los 60.
Y aparentemente, ¿verdad? Perdón, no quiero ofender a nadie con estas cosas, ya en el mundo woke uno nunca sabe. Había un grupo de legisladores del sur de Puerto Rico, del Partido Popular, que la llamaban el Ku Klux Klan. Okay. Porque le votaban en contra de lo que dijera Muñoz hasta que no le pusieran fondos a las áreas de ellos. Así. Los disidentes de Muñoz Marín le decían el Ku Klux Klan y eran del sur y del oeste. Y le decían eso así. De hecho, a tal nivel que Luis Negrón López, que era el vicepresidente y el portavoz de la mayoría del Senado, le renuncia a Muñoz Marín cuando Muñoz Marín trató de imponer una legislación fiscal. Negrón López dijo, no, yo renuncio, yo no acepto eso, y se fue para su casa. Y Muñoz tuvo que ir a su casa en Sabana Grande a pedirle perdón. ¿En qué año fue ese? Creo que fue 58, está en el libro de Héctor Luis. Ok. O sea, que este mito de que había una deferencia absoluta, bueno, Muñoz Marín, ¿verdad? No fue al funeral de James Antonini porque no se llevaban. Porque tenía una rivalidad. Y eso lo sabe, eso es un rumor que ha corrido todas las esferas de la política puertorriqueña y nadie lo menciona porque nadie quiere decir que esos próceres tenían peleas, pero las tenían. Y entonces, el darle poder a una persona resolvió muchos problemas. Pero ¿dónde todos los ejemplos que tú has citado de fracasos del proceso político, de las instituciones, de que el gobierno haya tomado decisiones que nos han afectado, como por ejemplo no tener un presupuesto balanceado, como por ejemplo el BGF tomar préstamos irresponsables, todas esas instituciones cayeron bajo el control del gobernador en su carácter personal. La legislatura no tuvo intervención en esas acciones. El gobernador actuó solo por motivaciones políticas y el resultado no fue positivo para sus gobernadores. Rafael Hernández Colón no pudo ser ni siquiera correr para la reelección. Estaba muerto políticamente en el 91, cuando tomó esa decisión. Y empezó a gastar para ver si podía reactivar la economía y no le funcionó. O sea, que el concepto de que de que es culpa de la democracia lo que nos pasó, yo estoy en desacuerdo. La democracia ha sido muy responsable. Yo he visto muchos gobernadores que líderes legislativos le han dicho que no, y yo creo que tenían razón. A Ricardo Rosselló con la ley 80, Alejandro García Padilla con el impuesto de 16%. El IVA, ese era el IVA de 16%. A Luis Fortuño en muchas ocasiones se le dijo a ciertas cosas más radicales, le dijeron que no. A Aníbal Acevedo Vilá, con mucha razón, le dijeron para volver al arbitrio del 6.6. A Pedro Rosselló le dijeron que no con la Telefónica un montón de veces. Hasta que le dijeron que sí, salió bien. Sí, pero salió bien porque hubo unos cambios que la legislatura logró ciertos cambios. O sea, yo no estoy diciendo que la legislatura sea una fuente del bienestar social, tiene sus 1000 defectos. Pero las mayores decisiones nefastas para Puerto Rico se han tomado en la oscuridad. En reuniones entre líderes del Ejecutivo, entre el gobernador y sus asistentes, que llegan a decisiones que no les importa el efecto a largo plazo, porque el gobernador en 4 años se va y ya no está ahí, pero el legislador tiene que seguir dándole cara a sus constituyentes. O sea que esa mentalidad cortoplacista, aunque sí afecta a los legisladores y a los gobernadores, el hecho de que se lleva al debate público permite que la opinión pública diga, no, gobernador, ¿cómo usted va a vender todos los activos de Puerto Rico para hacer un megaproyecto? Y le caen encima a los legisladores rápido, que todo el mundo quiere salir a ser el primero que diga, no, eso no se puede hacer, imposible, el patrimonio. Y entonces y se debate y llegamos a un acuerdo y la decisión que se toma pues refleja para bien o para mal el esfuerzo de un consenso que se llevó a cabo públicamente. Pero en el Ejecutivo las cosas no se debaten. Bueno, cuando se filtra a la opinión pública un debate en la rama ejecutiva, se forma un caos en la fortaleza. Puedes decir mierdero, eso no es nada. No, pero tú sabes a lo que me refiero. O sea, cuando ha habido debates serios entre asesores del gobernador en una dirección o en la otra y hay una diferencia de criterio y se filtra, los asesores del gobernador se ponen histéricos. No se puede saber que no están de acuerdo. Bueno, el gobernador típicamente está encabronado, pero... Exacto. Porque no le gusta que sus asesores... Fíjate, hay unos gobernadores que yo creo que sí les gustaba, pero típicamente no les gusta que sus jefes de agencia y sus asesores atiendan sus diferencias en público. No les gusta. Pero y entonces eso tiene las decisiones que tú has mencionado no se debatieron públicamente. Decisiones que tomaron directores de la Junta del BGF que nombró el gobernador sin que nadie le dijera que no o que los cuestionara. Ok, pero entonces eso no confirma la premisa que yo te articulé originalmente de que esa generación, con Muñoz como su líder, en realidad lo que estaban procurando era la discreción absoluta de un ejecutivo versus todos estos otros asuntos, autonomía fiscal, corporaciones públicas, etcétera, la agenda progresista, la agenda del trato nuevo. Eso no estaba relacionado. De hecho,
la Constitución no habla de corporaciones públicas. La Constitución no habla de autonomía fiscal. Las da por sentada. Están ahí. Pero lo que sí te da es una rama ejecutiva mucho más fuerte de lo que había antes de ella. Y unitaria, donde todo el poder ejecutivo está descansado en el gobernador. Versus ministros o comisionados nombrados por el presidente. O por ejemplo, hay estados como Texas que tienen 18 funcionarios electos a nivel estatal, creo. O sea, tienen comisionados de ferrocarriles. Y que están dentro de la rama ejecutiva. Y todos son electos. Y hay estados donde, por ejemplo, el secretario de Hacienda, que ellos le dicen, ellos tienen muchos nombres para eso, el de Justicia, que es el Attorney General, y el gobernador, se eligen en diferentes momentos, y ellos tres forman un consejo, y ese consejo tiene poderes aparte de ellos tres actuando solos. New Hampshire. Así que la visión del Ejecutivo Unitario no está disperso por los Estados Unidos. Te diría que en New Jersey es el más cercano que se dice que en términos de esa estructura. De ejecutivo fuerte, legislatura full time y judicial nombrado no electo. Yo estoy de acuerdo. O sea, la filosofía de ellos de que el gobernador tuviera la autoridad es porque el gobernador tiene al final del día la responsabilidad de que las cosas funcionen o no funcionen. Y el pueblo le da un mandato. De hecho, cuando tú vas a los debates de la constituyente, lo que ellos dicen es: hace tiempo que dejamos de votar por hombres, votamos por programas, votamos por partidos, votamos por el programa que este líder propone junto a su equipo. Y tenían esa visión, casi hasta parlamentarista, de cómo funcionaba la política, que era cierta hasta los otros días. O sea, esto de gobiernos legislaturas multipartidistas es algo nuevo. O sea, yo creo que nunca había habido en los últimos 60 años más de uno o dos legisladores de los partidos minoritarios. Y la discusión siempre era para una manera de darle más influencia al PIB. Exacto, o sea, porque no un honest broker, una persona que estuviera ahí que no tenía poder y fuera como un ombudsman. Y era eso, o sea, hasta bien reciente, este concepto de candidatos independientes y movimientos minoritarios y movimientos emergentes, pero sí de hablar de Júpiter para el puertorriqueño. Había una fe, y la hay, yo creo, en el puertorriqueño, y la hay naturalmente porque los seres humanos evolucionamos para tener y creer en el liderato y necesitar a cierto punto un liderato. Y yo creo que esa visión existe. Donde Muñoz falló fue en pensar o en entregar el poder en esta mentalidad de noblesse oblige, de que yo, pues, todo el mundo que viene después de mí va a ser igual de responsable que yo. Pero el secreto de que Muñoz fuera tan responsable es que él nunca iba a perder. No tenía presión electoral. O sea, Muñoz no estaba preocupado si iba a ganar la próxima elección o no. Muñoz iba a ganar. ¿Y por qué no se quedó hasta que lo sacaran horizontal? Porque él entendió de que, a diferencia de otros líderes que habían muerto con las botas puestas, como Roosevelt y otras personas, y Kennedy, él entendía de que era mejor que hubiera una transición ordenada, que se institucionalizara la ideología esta. De hecho, tú vas en el 68, Negro López dando una clase de educación política en el Partido Popular, diciendo: el Partido Popular existe porque nosotros, a diferencia de los demás partidos, creemos en gobernar, no en estatus político. O sea, que esa visión de Muñoz estaba bien institucionalizada en la estructura. La discontinuidad surge ya más recientemente. ¿Por qué? 2000. Porque yo creo que y lo digo y es una crítica, porque yo creo que Rafael Hernández Colón cometió el error de quedarse demasiado tiempo activo vocalmente en momentos claves y convirtió la defensa del Estado Libre Asociado en un issue interno del partido, en un asunto de quién era el más Estado librista. Y eso creó y entonces mucha de la gente que no estaba de acuerdo con él, en el sentido de que querían que hubiera otro líder en vez de él, empezaron a asumir posturas en oposición a él. Como por ejemplo, yo creo que... me surge a la mente la frase "las plumitas liberales". Eventualmente se formaron las plumitas liberales que fueron coaligándose y fueron... no es que... nunca ha habido debate en la base del Partido Popular de lo que creemos. El debate ha sido en cuanto ha sido en el liderato, fundamentalmente, y ha sido por esa dinámica de que como que hay gente de que dice: eso son cosas de Hernández Colón, y la descartaban así. Muñoz en eso, por eso precisamente que se retira, porque dice: si yo sigo en el día a día, en la discusión de ciertos asuntos puntuales,
lo que yo creo se va a convertir en parte... Las peleas contra mí por las decisiones que yo tomo separadas van a empezar a contaminar el debate sobre el estatus y sobre otros asuntos. Y se va a convertir en quién está con Muñoz y quién está en contra de Muñoz. Y aquí se retiró para evitar esa dinámica. ¿No fue eso lo que termina entonces pasando con Sánchez Vilella? O sea, Sánchez Vilella realmente... que fue su heredero. Sánchez Vilella fue, para que la gente que critica esto de tener muchos sombreros, Sánchez Vilella fue secretario de Obras Públicas, secretario de Estado y miembro de varias juntas de directores de corporaciones públicas, todos simultáneamente. De hecho, Pepe Trias Monge, que fue el secretario de Justicia de Muñoz y un constitucionalista importante de esa etapa de Puerto Rico, decía que él se iba mucho con Muñoz a Washington porque Sánchez Vilella se tenía que quedar aquí gobernando. Y entonces cuando Muñoz se retira, le pasa la batuta esencialmente a Sánchez Vilella. La batuta administrativa, pero no la batuta política, porque la batuta política se gana. Y el gran error de Muñoz fue tratar de separar el liderato político del liderato administrativo. Porque Muñoz no pudo aguantar la tentación de influenciarlo. Por ejemplo, el gran debate sobre la reforma universitaria, que es lo que comienza el rompimiento entre Muñoz y Sánchez Vilella, no es un debate sobre el divorcio de Sánchez Vilella, que eso se ha convertido. Eso fue un elemento. ¿Eso no es verdad? Sánchez Vilella estaba... No te lo digo porque si me dices que no es verdad, te voy a creer y me va a cambiar el divorcio, la visión del universo. La reacción inicial de Muñoz Marín al divorcio, eso le va a importar a le va a importar a 2 o 3 damas cívicas en Viejo San Juan. Esa fue la reacción inicial de Muñoz. Muñoz era divorciado. Eso es verdad. O sea que lo del divorcio y corrígeme, su hija era del primer matrimonio, él tenía... ¿Sánchez o Muñoz? Muñoz. Muñoz tenía 2 hijos con Munalí. Que fue su primera esposa. Su primera esposa. Él se separa de Munalí, sigue estando casado. Convive con Doña Inés. Y Victoria nace. Yo entiendo que Muñoz estaba casado todavía con Munalí cuando nació. Y ahí es que... Me puedo equivocar, pero... Y creo que de ahí es que surge como que un esfuerzo de quitar todo esto de los hijos legítimos versus los ilegítimos, porque él quería que toda su familia fuera una. Sí, el papá de Hernández Colón, el juez Hernández Matos, es el que resuelve eso y es nombrado por Muñoz Marín. O sea, Muñoz Marín pusieron esa cláusula en la Constitución de que los hijos iban a ser todos iguales, sin importar su estatus, si es legítimo o ilegítimo, cuando eso se hablaba de eso. Y Hernández Matos lo resuelve en Ocasio versus Díaz, de que finalmente se acaba. Pero sí, Muñoz. Por eso es que es tan absurdo pensar de que la gente iba a estar en contra de Muñoz Marín, de Sánchez Vilella, por el mero hecho del divorcio. Y tampoco había un issue racial, que también es lo que dicen. No, tampoco había un issue racial. Digo, quizás habrán 2 o 3 como mierdas de San Juan que les importó eso, ¿verdad? Pero realmente el problema con Sánchez es que entró en una controversia súper agria con la legislatura popular, que todavía tenía el control de la base del partido. Entonces, pues básicamente Sánchez Vilella se declara independiente de la base del partido y apela al pueblo, como si fuera esto de los grandes tribunos. Ya, el Ejecutivo peleando con el Congreso como Truman y el 80th Congress, pero era de su partido. O sea, en vez de proyectar un líder fuerte, estaba proyectando un tipo que no tenía control. Cuando tú miras la opinión, o sea, tú ves las encuestas de Sánchez Vilella, yo las he visto, son primitivas. Tú no ves una admiración hacia él de sus contemporáneos como un gran líder. Lo ven como una persona muy seria y... Era un tecnócrata. ¿Y qué pasó? Que él pensó que el mero hecho de que se le nombrara gobernador o que se llamaran a él la gente gobernador significaba que él tenía el liderato, y muchos jefes de agencia le respondían a Muñoz y no a él. Porque el liderato, porque los gobernadores van y vienen, pero el partido sigue, ¿no? Eso es lo que ellos pensaban. Y Sánchez Vilella era progresista. Era de la escuela progresista. Sí, pero Sánchez Vilella, hay que recordar que el Partido Popular... Y lo digo en el sentido de decir, en la escuela progresista, que yo la mencionaba, creo que la mencioné con Joan en la entrevista, y en algún momento voy a nerdear hasta full con esto. Era una visión, viene de Estados Unidos, se adopta en Puerto Rico, más por la época en que Puerto Rico entra en relación con Estados Unidos, que era en la época de la ascendencia progresista con Wilson, con Teddy Roosevelt, con Wilson, y después su versión en esteroide del nuevo trato con Roosevelt. Pero hay vamos a poner un pin ahí, porque hay 2 movimientos progresistas. Está el movimiento progresista, que es el que sobrevive al nuevo trato, que es lo que llamamos el nuevo trato, que es el progresismo de izquierda.
Pero durante ese periodo había un progresismo de derecha. O sea, Theodore Roosevelt, habían diferencias genuinas entre los demócratas y los republicanos sobre ese asunto, ¿no? Los progresistas de izquierda, que son los que terminan triunfando en el nuevo trato, son los que creían que el gobierno tenía que intervenir directamente y que igualizar las relaciones de poder y ser más eficiente y eso. El progresista más de derecha no tiene agenda ideológica. Él quiere reformar el gobierno y punto. Hacerlo más eficiente, más pequeño, más austero, más efectivo. Y hubo un consenso entre ambos bandos del progresivismo que se mantiene y que logra que hayan ciertos acuerdos y cosas que hay gobernadores, por ejemplo, Theodore Roosevelt en Puerto Rico, que es visto como un gobernador... Él era Junior. Theodore Roosevelt hijo. Fue un gran gobernador de Puerto Rico. Y envió cartas que fueron criticadas en su momento, pero eran las primeras expresiones de un americano en Puerto Rico diciendo, mira, aquí esta gente está bien chava, están viviendo una pobreza y es culpa nuestra. Exacto. Y él es el primer, pero es un progresista conservador. Se opone sí. Al progresismo de Franklin Roosevelt, que es su primo y es de izquierda. Relativo, ¿verdad? Son todos muy moderados. Y le hizo campaña en contra. Bueno, Eleanor Roosevelt, Theodore Roosevelt, hijo, era el subsecretario de la Marina. O sea, los Roosevelt tenían esta cosa de ser subsecretarios de la Marina. Porque Teddy Roosevelt escribió un libro que termina siendo la base ideológica para el desarrollo de la Marina en los Estados Unidos. Claro. Theodore Roosevelt es Assistant Secretary of the Navy. Franklin Roosevelt, que después hace presidente también. Pero un hecho poco recordado, Theodore Roosevelt, hijo, es secretario de la Marina. Okay. Lo que pasa es que durante el cuatrienio de Warren Harding se formó un escándalo que se llama el Teapot Dome, que tú quizás has escuchado hablar de él, que fue que la Marina, después de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, compra todos estos campos petroleros para darle petróleo a sus barcos, se acaba la guerra, no tenemos tantos barcos, no hace falta este petróleo, vamos a alquilar esos campos. Pero el secretario del Interior de la administración Harding no era exactamente una persona honesta. Y empezó a coger sobornos a cambio de eso. Pues, ¿quién era el subsecretario de la Marina cuando está cogiendo sobornos el secretario de la Marina? Theodore Roosevelt, hijo. O sea, él trata de correr para puestos políticos, pierde porque y lo mandan para Puerto Rico de exiliado. Sí. Pero eso no es lo que iba. La cosa es que Eleanor Roosevelt, que es la esposa de Franklin Roosevelt, prima de Franklin Roosevelt y sobrina de Teodoro padre, o sea, prima hermana de Teodoro Jr., hace campaña contra Teodoro Jr. guiando un carro con un teapot en la parte de atrás. Y hay fotos de la señora haciéndole campaña en contra a su primo con un teapot, con una bolsa de té atrás y un rótulo que dice Teddy Roosevelt. O sea, lo que quiero decir es que estas guerras eran familiares. Sí, la aristocracia se mata. Exacto. Y entonces, pues... Nosotros lo más que hacemos es hablar mal de nosotros mismos y votamos en contra de eso. Esa gente se desaparece. Pues la cosa es que el progresismo conservador tenía unas visiones medio corporatistas. No visiones de que vamos a hacer carteles. En vez de competir como competimos los americanos en el sistema capitalista, vamos a hacer un cartel, como pasó en Europa, vamos a hacer el American Aluminum Company of America, que era un ejemplo. Y todo el aluminio va a ser de esa compañía. Y todas las subcomponentes son compañías independientes. Pero van a poner precios conjuntamente y formar un cartel. Para nosotros eso suena absurdo. Pero era parte de lo que los progresistas de derecha pensaban. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo mata el progresismo de derecha en sus opiniones de los años 30, diciendo que eso no es constitucional y solamente sobrevive el nuevo trato. Pero lo que sí se queda... Pero se queda la visión. Pero lo que se queda es de la visión... que el mejor que lo articulaba era Wilson, el presidente Wilson, de que existía una separación entre gerencia y política. Y que la parte gerencial era científica, respondía a una disciplina administrativa y siempre podía desligarse de la parte política. Y entonces eso se introduce a Puerto Rico a través de estos momentos de flash progresista en esa época, Leigh Jones, Leigh Foraker. Con Towner. Y de Towner no, con el que vino antes, con el demócrata, el de Leigh Jones. Hubo un gobernador demócrata, un solo gobernador demócrata, que fue el que nombró Wilson y que fue el que trajo. Y que traje la Comisión de Servicios Públicos se funda en esa época. Se me olvida el nombre, pero ese es el primero que llega. Y entonces viene Togwell con esa visión hasta el New. No, Togwell lo votaron por comunista. Digo, no era un comunista. Pero por ser de izquierda. Pero trae esa visión y esa visión penetra a tal nivel de que hay gente el día de hoy que todavía piensa, jura que hay una manera de tú separar totalmente
la parte de gerencia de la parte política. Pero fíjate que ahí es que tú caes en exactamente la razón por la cual y la razón por la cual yo creo que los analistas políticos deberían pasar un tiempito en la política o en el gobierno. ¿Por qué? Woodrow Wilson escribió este libro maravilloso que tú estás citando, de que hay una parte científica y una parte política, ¿no? De gobernanza. Y que la mejor manera de organizar es que la parte política solamente intervenga en aspiraciones, en declarar nuestras metas, pero que después toda la parte de ejecutar o de implementar sea puramente gerencial. ¿Y tú sabes quién fue el primer presidente en utilizar el caucus? ¿Quién? Woodrow Wilson. El primer presidente en usar el caucus. Él escribe un libro, después de ese libro que tú dices, donde él integra la visión inglesa, usa a Bagot, el tratadista inglés, y dice, es cierto, hay un elemento científico, el cual ya yo escribí, pero hay un elemento político. El presidente tiene que ser el líder de un partido con una visión ideológica coherente. Y Woodrow Wilson en el New Freedom consigue un cambio fundamental en la relación. El Federal Trade Commission fue reformado de pies a cabeza con Wilson, porque eso era básicamente un ombudsman. Él le da poder. El Clayton Act le exime a las uniones de las leyes antimonopolísticas para que las uniones puedan existir, porque hasta entonces, imagínate, las uniones eran vistas como un monopolio, o sea, era una cosa absurda. No, era un infringement of trade. Pero violaba Sherman es porque era price free. Exacto, es cierto. Pero lo que te quiero decir es de que Wilson logró muchas cosas porque tenía un caucus y con mayorías no tan holgadas. Y de hecho, Wilson intervenía en primaria. Sam Rayburn, que se convierte eventualmente en el autor intelectual y el líder legislativo del Nuevo Trato, Wilson le metió una primaria en su distrito. Y le mandó una carta diciendo, yo endoso a su oponente. Y Rayburn era súper fan. O sea, lo que te quiero decir es de que estas cosas que pasaban aquí de la política bien brava, y que Trump, como hace Trump, que endosa tipos en los distritos y los impone, eso ya pasaba hace 100 años. Y en Puerto Rico lo vivimos, pero la política es fluctuante, y ahora estamos entrando en Puerto Rico, me parece a mí, en un periodo mucho más volátil, similar a de los años 30, los años 40, donde partidos y movimientos nuevos van surgiendo y van retando el established order, el sistema de cosas que vivimos, la relación que tenemos con Estados Unidos, el sistema capitalista de gobierno, nuestra democracia liberal como está concebida, los valores de nuestra sociedad, todo está bajo asedio, y habrán cosas que nuestra sociedad tendrá que cambiar para ajustarle y cosas que no. Y en ese yo comparto tu visión de que todo se siente bajo asedio. Yo uso mucho la metáfora del castillo citado, y también el concepto de la trinchera, en parte eso, ¿verdad? De que todos estamos no hemos estado de momento en esta trinchera con un rifle en la mano. Nos hemos olvidado de nuestra humanidad común. Y en ese ángulo, por eso es que tengo esta conversación contigo, porque yo nací y me crié bajo una constitución, y bajo la Constitución Federal, ¿verdad? Pero había una constitución en Puerto Rico. Y desde ese momento, desde que tengo conciencia hacia acá, y incluso en mi educación como abogado, el valor de ese documento ha sido cada vez menospreciado más. Y no estoy hablando del estatus. El estatus, dentro de todo, es algo que va a cambiar, pero no es como que de repente mañana se desaparece Puerto Rico y aparece otra cosa. O sea, estamos hablendo del orden de que hay un gobierno, de que hay una policía, de que hay un bombero. Y de que te provee la forma de imponer acción colectiva con un aire de legitimidad. Entonces, si barremos el piso con eso, y que, dicho sea de paso, no soy el único estadista que lo piensa, muchos lo expresan. Si barres el piso con esa parte, con el ángulo de autogobierno, y te reduce a simplemente ser tribu indígena peleando por territorio, en el concepto más primitivo posible, estás quitándote primero esa legitimidad de acción colectiva, y segundo, estás perdiendo la capacidad de identificar mediante el debate los mecanismos de progreso, material y no material. Pero ese orden de las cosas estaba fundamentado en una alternancia política que, aunque de dos partidos muy poderosos... Pero muy cuando compatibles, Muñoz lo hace, él no está pensando en alternancia. No, él está pensando en que tiene un proyecto que él va a llevar a su conclusión. Pero la alternanza... Y fíjate, sí, pero aún Muñoz
con el control absoluto de todos los votos y ganando todos los pueblos, pone en la Constitución un grupo pone una representación minoritaria y exige que tenga cierto tamaño que él pueda negociar suficiente tamaño que él pueda negociar con ellos. Y hay socialistas y estadistas en la constituyente. Y él hace lo indecible para que esa gente entre y vote a favor. Y de hecho enmienda el preámbulo de la Constitución con una oda a nuestra ciudadanía americana que le sugiere García Méndez para comprar no, pero para que él pueda ser parte. Y eventualmente esa Constitución del Estado Libre Asociado fue respetada y todavía es la Constitución que vivimos dentro de todo. Pero el efecto político de ese acuerdo a corto plazo para el movimiento estadista fue devastador. El partido estadista va de 25 a 10% del voto en las elecciones del 52. O sea, el Ferré firma la Constitución con García Méndez en abril, y ya en noviembre perdió 2/3 de su apoyo electoral, porque era un cooperador con los populares y llegó a un acuerdo con los populares. Y el Partido Socialista, que había sido antiquísimo, desaparece completamente del panorama. Un partido que tenía 50 años de existencia, lo disolvieron y se fueron con el Partido Popular, porque no ganaban elecciones ya. Así que Y de hecho, tú me explicaste algo que es una teoría, no sé si es una teoría tuya o si tú lo has podido constatar, de que el incremento del Partido Independentista, ese flash que de momento sube, 52. es más una reacción de hasta incluso estadistas votando independentistas. Sí, de hecho Mario Ramos escribió una columna hace unos meses que de hecho la separé. Pero puedes describir qué es lo que ocurre. Y lo uso Mario Ramos porque no es algo que yo estoy... Mario Ramos no puede ser más estadista. O sea, es algo que... Mario Ramos se ha convertido, en términos de sus columnas, en la estaca donde amarran a todos los estadistas. Por ejemplo, y me encanta leer. Yo soy un fan de David Colón y un fan de Mario Ramos. Me ¿De encanta verdad? su columna. Pues te vamos a hacer un panel un día de ustedes tres. No, es que yo con Dávila me acuerdo haber sentado a hablar, fuera del aire. Y Dávila, cuando no está hablando ideológicamente, cuando está hablando de analista político, es el mejor. En muchas cosas. Tú le das la información, ese tipo es una máquina política. Obviamente, ideológicamente tenemos diferencias, él tiene su programa y él lo va a defender. Pero nada, anyway, volviendo al punto. Yo hice un análisis estadístico de los partidos políticos en Puerto Rico porque siempre me ha fascinado ¿verdad? La cosa esta de que si Puerto Rico era independentista y que Muñoz Marín hizo esta conspiración para detener la independencia, que es la leyenda negra de Puerto Rico, ¿no? La leyenda negra de que aquí había un movimiento independentista triunfante que fue sofocado por los violentamente. Claro, en ningún otro lugar del mundo la sofocación de la metrópolis ha detenido la independencia, pero eso es otra historia, porque si tú me comparas a mí la revuelta del 50 con los terrores de Irlanda en 1916, que era lo que Albizu quería lograr, una situación igual que la pasó en Irlanda en el 16, la quería lograr aquí. En Irlanda mataron cientos de personas el gobierno inglés. Aquí murieron 20 personas. O sea, la escala de la violencia... Murieron más personas y hubo underreporting. Pero la escala de la violencia ya, ¿sabes? Fueron décadas de guerra civil. Aquí fue un flash. ¿Y por qué fue el flash? El flash ocurre, en mi opinión, cuando tú vas viendo lo que ocurre, el movimiento estadista en Puerto Rico siempre había tenido 25 a 35%. Ese es el Partido Republicano que todavía está ahí. Ese 35% de republicanos está en columna. Entonces, esos republicanos estaban obviamente opuestos a Muñoz Marín. O sea, cuando el Partido Republicano Estadista vota con Muñoz Marín y presta su consentimiento a la Constitución de Lela, el Partido Republicano baja de 25% a 10%. Tan pronto en 1953 Ferré ve los resultados, se acaba completamente la actitud cooperadora. Y eso tú lo ves en los libros de historia, esta parte independientemente. Se acaba la actitud cooperadora del Partido Estadista y van en contra de cualquier cambio de... O sea, todas las iniciativas de estatus de Muñoz Marín, el Partido Estadista se le vira en contra y se opone a todas. Y exitosamente detienen cualquier cambio de estatus hasta el presente. El estatus no se ha cambiado desde entonces. Lo que pasó en esa elección de 52 fue que los dos partidos que son enemigos ideológicos se juntaron para llegar a un acuerdo que se llama la Constitución del Estado Libre Asociado. Y el efecto a corto plazo fue que la única forma de una persona que estaba ferozmente en contra del gobierno votarle en contra era votando por el PIB. El PIB no saca su mejor resultado en el 48, que es cuando se funde y el presidente de la Cámara es del PIB. Y tienen alcaldes y legisladores y la mayoría del caucus popular. Ahí sacan 10%, que es el mismo 10% que sacan en el 56. Pero en el 52 llegaron a 25% porque era la única forma de expresar disatisfacción con el orden de las cosas consensuado entre los dos grupos principales. Y yo creo que en el 2020
a mayor grado, y en el 2016 a menor grado, el hecho de que los partidos principales han apoyado, bueno, no es que han apoyado, los partidos principales no han llamado a una revolución contra la Junta, han respetado a la Junta, la han confrontado en muchas ocasiones, pero tampoco ha sido, como decía María de Lourdes, de que me metan preso, esa actitud más radical, que no sé cuánto duraría. Pero o sea, la única forma de demostrar protesta contra lo que está pasando para mucha gente es, lamentablemente, votar en protesta. No sienten que los partidos van a lograr algo, los partidos principales. Y pues cuando tú piensas que los dos partidos principales no van a lograr nada porque hay una junta que se lo impide, pues, y yo estoy satisfecho con las cosas, pues, ¿por quién voy a votar? Por la gente que quiere la independencia, que quiere un cambio radical en Puerto Rico. Hay un problema con los argumentos políticos y es que son circulares y son autoevidentes cuando las cosas nunca son autoevidentes y no deben ser circulares. Porque cuando es que políticamente esto es lo que hay, pero tú simplemente tienes que primero declarar que lo que acabas de expresar es verdad absoluta, uno, y dos, que pues no hay ningún otro... Sí, si A es B, B es A... no hay ningún otro should, could, ought, debería, quizás, probable. Pero hay un elemento de eso. Hay un elemento, sin duda, en las últimas dos elecciones de protesta contra el orden de las cosas que no puede ser canalizada por el mismo sistema. Y el asunto de esa protesta contra el orden de las cosas no surge con que simplemente ese modelo progresista que nosotros llevamos arrastrando desde antes de la Constitución, que entronizamos a nivel constitucional casi, se desgastó y simplemente debemos procurar otros modelos. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que tenemos que reevaluar esos modelos. Lo que pasa es que hay unos principios fundamentales que no podemos reevaluar. ¿Cómo cuáles? Yo pienso que es fundamental en nuestra vida la democracia liberal, la libertad, los elementos fundamentales democráticos de un gobierno electo por el pueblo, o sea, sin juntas, sin... Eso yo creo que es un elemento fundamental. El segundo es un sistema de mercado, una economía de mercado. Yo creo que no podemos salir de una economía de mercado. Todos los países que han intentado salirse de una economía de mercado les ha ido mal. No estoy hablando ahora de cuán sea el rol del gobierno en el sistema, sino de que sea un sistema de mercado fundamentalmente. Y tercero, nuestra relación con Estados Unidos es fundamental para nuestro bienestar económico y para nuestra estabilidad política también. Yo no te voy a pelear ahí. Pero fíjate que esas son tres cosas en las cuales podemos estar de acuerdo el 80 o 90% de los puertorriqueños, pero estamos insatisfechos con los resultados que ha dado ese sistema hasta ahora. No es eso. Es que me gusta, y te lo digo esto esto es mi observación personal y el que esté escuchando que se sienta igual, que la adopte. Autogobierno tiene que ir más allá que yo simplemente poder escoger el manganzón de mi preferencia para ocupar una silla. O sea, esa supremacía electoral no puede ser el alfa y el omega de autogobierno. O sea, más que electoral, la supremacía del ganar elecciones. Sí, pero eso es la supremacía electoral. En el sentido del electoralismo. Sí, tiene que haber algo más allá que eso cuando hablamos de autogobierno. Y por eso es que yo tengo un debate interno en mi cabeza cuando estudio estos temas. Y aquí estamos hablando porque tengo 2 libros escritos por Pepe Trias Monge, que son los que me devoré el weekend pasado, porque lo iba a discutir con Luis después. Donde en efecto fue en el 52 se procuró ese autogobierno que va más allá que ganar elecciones, o en realidad lo que estaban buscando es simplemente darle a una persona bien políticamente efectiva mayor discreción de la que tenía. Y no he podido resolver esa pregunta en mi cabeza. Mis instintos conservadores me dicen que tú no coges de bobo tan profundamente a todo un pueblo. O sea, es bien difícil y toma tanto esfuerzo que dudo mucho que en esos tiempos podrían llevarlo a cabo. Es que había un gobierno fragmentado, Cristian. En aquel momento no había un gobernador y había un ejecutivo, habían 7 miembros del gabinete, cada cual autónomo con su propio poder, y el gobernador no tenía autoridad directa de decir tú vas a hacer esto o aquello. La legislatura no podía eliminar sus posiciones porque las estaban dictaminadas por la ley Jones. O sea que tenías un gobierno bien débil con un gobernador que sí, era el gobernador, tenía cierta autoridad, pero la ley le daba más poder a los funcionarios del gabinete. Con el agravante
de que, a diferencia del gobernador, los miembros del gabinete solían ser puertorriqueños con más frecuencia. Entonces la legislatura, en vez de darle poderes al gobernador, se lo empieza que a era dar americano, al consejo de secretarios. Al consejo de secretarios, se lo empieza a dar al comisionado del Interior, al comisionado de Salud, y empieza a tener un gobierno bien segmentado. Entonces, cuando Muñoz llega, en el mensaje que te mencioné ahorita, que dice el BGF lo va a confirmar, el nombrar al gobernador confirmado por el consejo de secretarios, es parte de una ley, de una serie de medidas administrativas que cogió todos los poderes de todos los subgrupos y los consejos y los metió en la oficina del gobernador. Porque el gobernador es el responsable último de lo que ocurre en el país, pues él también tiene la autoridad última de lo que ocurre en el gobierno. Yo creo que eso es la única ruta democrática, siempre y cuando haya una legislatura con la capacidad y con las herramientas de enfrentarlo, con herramientas y con poder y con conocimiento. ¿Y tu visión de las corporaciones públicas cuál es? Mira, yo creo que las corporaciones públicas... Porque para darte un poquito más de introducción, cuando tú ves que estamos pasando por una crisis de deuda y la vasta mayoría de esa deuda fue emitida por corporaciones públicas. Y realmente no hay un problema con pagarlo. O sea, si no tuviéramos... Si fuera solamente los GIOs se pagaban feliz. Feliz de la vida. Y el tope de deuda fue diseñado para eso también, para el GIO. Pero entonces... muy hábilmente no se toca el tema de las corporaciones públicas en la Constitución, quizás para evitar esa discusión. Sí, y dice que hay ciertos poderes que la legislatura no puede delegarle a una corporación pública, como el poder de... Pero eso es ley muerta en nuestro sistema. Pero es ley muerta. Yo creo que las corporaciones públicas, como hablamos, y estoy de acuerdo contigo, y creo que la evidencia histórica es abrumadora. Y la corporación pública es criatura del movimiento progresista. Exacto, y es criatura del Congreso originalmente. O sea, es una visión congresional de que vamos a tener no queremos darle todo este poder a un monstruo territorial que no sabemos cómo vamos a manejar. Mejor creemos este ente apolítico que no está metido en el debate de estatus, que no está metido en que si el gobernador es americano o no lo es, con una junta de directores profesional nombrada por un gobernador tecnócrata como Tocqueville, que haga las cosas apolíticamente, que no caiga el patronazgo político. Porque recuerda, la gran crítica de la izquierda al nuevo trato es la corrupción del nuevo trato. O sea, cuando tú lees a Hofstadter, tú lees a Schlesinger, tú lees a cualquier historiador de justo después que Roosevelt muere, la gran crítica al nuevo trato es que todos los contratos eran para los panas. El hijo de Roosevelt no se va casi preso por un revolú de corrupción. No, todos los hijos de Roosevelt fueron oficiales en la Marina cuando el presidente... O sea, eran otros tiempos. Pero Lyndon Johnson, sus carreras políticas fueron financiadas en gran parte por contratistas del gobierno federal que les daban parte de sus ganancias a Johnson. Y muchas maquinarias políticas también. Claro, los republicanos lo hacían en la otra dirección, o sea, aquí ni santos. Pero lo que quiero decir es que la corporación pública era vista como esta forma de sacar de ese tejemeneje político y meterlo en la mano de los tecnócratas desde el punto de vista de la izquierda, que ya está diciendo, Roosevelt era bueno, pero era muy político y le gustaba darle contrato a los amigos y qué sé yo. De hecho, tú sabes que en las emisiones de bonos hay mucho dinero en los contratos de underwriting y de las transacciones. Hay o sea, si una emisión es de $100 millones, hay como 2 o 3 millones de dólares en fees, como poco. Y Roosevelt le manda una carta a un presidente de lo que sería del equivalente al BGF en Estados Unidos, que se elimina en los años 50, y le dice: no vendas los bonos de la Lower Colorado River Authority hasta que hables con papá. Cordialmente, FDR. Porque él quería que le cayera el contrato de underwriting el presidente a un amigo de Lyndon Johnson. O sea, hay una hoja que yo vi de Roosevelt dándole instrucciones a J. Edgar Hoover para que investigue un político republicano puertorriqueño de los años 40. O sea, había una razón por la cual se crea la corporación pública. Había un problema de corrupción política brutal en el momento que el gobierno federal está expandiéndose, porque en el 32 no hay gobierno federal, en el 44 el gobierno federal es enorme. Pues todos esos funcionarios eran de Roosevelt. Y pues la influencia política de Roosevelt era sui generis. ¿Qué pasa? Yo creo que la corporación pública cayó en la misma mentalidad del gobernador, seguir creciendo su autoridad, la legislatura no retarlo, y básicamente la junta de directores era un sello de goma de lo que el gobernador quisiera hacer. Y de hecho eso está articulado en el informe de reorganización gubernamental de 1948, que el presidente de ese comité, Rowe, ¿verdad? James Rowe, viene del negociador del presupuesto de los Estados Unidos. Jim Rowe era... No solamente eso, Jim Rowe fue el que escribió el famoso memo
En 1947, el memo que le dice a Truman cómo ganar las elecciones. Correcto. Y James Rowe era el abogado, uno de los abogados personales de Lyndon Johnson, porque esto era un grupitín, eran 100 personas. Eran un par de panas. Eran un par de panas de la misma edad que estudiaron juntos muchas veces, que se conocieron y pues gobernaron a Estados Unidos como gobierno permanente por 40 años. Pues, ¿qué pasa? La corporación pública se crea para evitar eso. Y la corporación pública se crea y no funcionó para esos fines, porque la política siempre gana, porque el problema que tienen los tecnócratas es que... Es que es un argumento circular. No, yo pienso que los gobernadores cayeron en la tentación y se llevaron a los tecnócratas con ellos. Y los tecnócratas no hicieron resistencia a todas estas decisiones. Ninguna. Tú ves las minutas de ciertas corporaciones públicas y tú te das cuenta de que llegaba el presidente a la junta y decía, vamos a hacer esto y esto y esto, y todo el mundo, ay, qué bueno, sí. Y ya. Era un sello de goma. ¿Y para qué se convirtió el sello de goma? Para crear un crédito alterno. Yo estaba, antes de empezar la grabación, te estaba diciendo que es como si tú tienes una tarjeta de crédito que está ya a punto de llegar al tope. Y yo vengo y abro otra tarjeta, transfiero el balance y esa no tiene 18 meses sin intereses. Y yo voy a estar, y esta vengo y en vez de usar esos 18 meses para repagar el balance... Y cuando lo haces te prometes que lo vas a repagar antes del día. Te lo prometes. Y te lo prometes y dices, yo sí lo voy a cumplir. Y de repente, ¡ay! Se me escapó. Ups. Y tenía 2 tarjetas ahora, las 2 tarjetas. Bueno, yo digo, eso fue lo que hicimos. O sea, empezamos a seguir sacando tarjetas, hasta que alguien... que yo creo que la revista Barron's fue ese alguien, dijo, espérate, pero... No cuadra. Todas estas tarjetas las paga la misma gente. O sea, en la tarjeta está el nombre de la esposa, está el nombre del esposo, está el nombre del hijo, el nombre del nieto, pero solamente el esposo trabaja o la esposa. Un solo salario está pagando todo esto. Y cuando esa gente cayó en cuenta, le entró un pánico. O sea, el cambio de opinión sobre la deuda de Puerto Rico en términos del muni market fue radical. O sea, que el 2010 todavía éramos visto como un crédito en peligro, pero fajado. Sí, y que los políticos locales y los administradores locales lo cogían en serio y estaban dedicados a tomar decisiones para atenderlo. Esa era la propaganda. Las decisiones difíciles. La serie. ¿Te acuerdas? Yo he tenido que tomar una serie de decisiones muy difíciles. ¿A quién estás tripeándote? A Luis Fortuño, que todo el tiempo estaba con las decisiones difíciles. El mensaje lo dio Caco, no fue Luis. Para que tú veas, yo juraría que fue Fortuño. No, fue Caco. Esa fue una crítica que se hizo un momento, que porque el presidente del BGF está dando mensaje público. Que quizás era la posición correcta. El presidente del BGF debe ser que da su mensaje. Lo que pasa es que lo que estamos hablando, creamos un sistema donde el gobernador tenía todo el poder y era básicamente, si nadie choteaba, nadie se enteraba. La emisión de bonos ocurría. O sea, la emisión de bonos del sistema de retiro, ¿cuántos miles de millones fue? 3,000 millones, ¿no? 4,000 millones. Eso no fue un asunto de debate profundo. Bueno, fue un asunto en Atorrey. Te puedo decir que bufetes grandes terminaron en la lista negra de que no recibieron más trabajo del gobierno porque se negaron a dar la opinión legal. Se negaron a decir que eso estaba bien hecho. Exacto. A eso es lo que voy. Pero fíjate, como eso no se dio un debate público. Bueno, en un momento yo quiero tener la oportunidad de traer al podcast varios abogados corporativos porque hay una historia secreta de la deuda de Puerto Rico que ya no es tan secreta. Se ha publicado bastante, pero en términos de y es más una historia secreta política, ¿no? Administrativamente está todo en las leyes, está todo en los memos. Pero ese para atrás y para adelante de tecnócratas y de las presiones políticas, esa parte es secreta. Pero fíjate cómo los gobernadores usaron la corporación pública para darle la vuelta a la legislatura. A la Constitución. Y a la Constitución. Decían, el Ferré, y usó a Ferré porque fue el primer gobernador sin legislatura, ¿no? El primer gobernador sin tener una legislatura de su partido. Usó el BGF. Hernández Colón, cuando se le apretó el bolo en la crisis del petróleo, usó el BGF para coger prestado. Romero en su momento lo hizo, a menor grado hay que decirlo. En ese sentido, Carlos Romero Barceló fue un gobernador muy fiscalmente responsable. Es una opinión. Y administrativamente, y dentro del PNP hay muchos de la vieja guardia que dicen el mejor gobernador desde el punto de vista administrativo
fue Carlos Romero Barceló. Yo he escuchado mucho eso de gente del PNP. No me consta, no lo conozco. Bueno, ni tú y yo estamos vivos, ¿verdad? Por Así eso, que... yo nací en el 90, así que ahí no sé. Pero eso los historiadores económicos que he leído, por ejemplo, que el asesor de Sánchez Vilella, Eliezer Cuéllar Cueva, menciona que cuando tú miras los números fiscales, pues no hay forma de criticar mucho lo que se hizo. Y Hernández Colón pues comete el grave error de eliminar el concepto del presupuesto balanceado de nuestro ordenamiento jurídico práctico. Eso está ahí en un papel, pero nadie le hace caso. Rosselló, obviamente, con el BGF y lo que ocurrió con los proyectos enormes, pues también gastó muchísimo. Pero casi todos esos proyectos no eran financiados con emisiones de bonos como se contemplaban originalmente en un sistema constitucional. Que es que el gobernador va donde la legislatura y le dice: legislatura, quiero coger prestado 1,000 millones de pesos para hacer A, B y C. Hay un mundo paralelo donde el centro de convenciones se construye con un GIL. Exacto. Hay un mundo paralelo donde eso ocurre. Hay otro mundo donde lo que ocurre bajo Pedro Rosselló, si se mantenía el mismo ordenamiento, se iba a pagar con sus propios ingresos, no los del centro de convenciones, digo el room tax y otras fuentes. Y cuando entraba Sila, ella iba a tener que imponer austeridad en el gobierno central porque no iba a tener capital disponible en efectivo para hacer comunidades especiales o rehacer la Ruta 66 como aquí. O sea, sería una administración más limitada, pero quizás no hubiese entrado en ese impago, en ese revolú de las deudas que se empiezan a mezclar una con la otra. Lo que pasa es que trataron de hacer muchas cosas de repente porque tratamos de brincar ciertas etapas y yo, sobre todo, siento que el cuatrienio de Rosselló, en la actitud del se puede, fue un poco excesivo. O sea, se hicieron muchas cosas buenas, pero se perdió el control de... O sea, como que se hicieron proyectos que realmente su viabilidad no estaba tan clara. Como el tren urbano, por ejemplo, que estaba súper mal pensado. Se hizo un tren... Rosselló dijo que hay que hacer un tren urbano y se hizo. No necesariamente la mejor ruta posible. Yo no conozco los detalles del tren urbano, pero te puedo decir que sí te puedo decir con mucha seguridad que no tenía que haber sido heavy rail. Por ejemplo, exacto, el tamaño de las estaciones, o sea, el costo principal del tren urbano fueron las estaciones faraónicas que se hicieron. ¿Eso fue? No lo conozco. Tú vas a España, de hecho, y la razón por la cual en Estados Unidos no hay tanta infraestructura de trenes es que las estaciones americanas son carísimas. Sí. Por ejemplo, tú has ido a España, a Europa. Yo fui una vez con un amigo de nosotros en común, que es casi español, y nos metió en un pueblito a comer lechón, y cuando vamos para atrás, cogemos el tren para ir para atrás, y la estación del tren era una parada de la guagua pública de Puerto Rico, de esos que están en la calle en los campos, que son un casquito así y ya. O sea, que a Puerto Rico las estaciones del tren son edificios con entrada y arquitectura y cosas, y eso encarece muchísimo el programa. Pero ese es el tipo de decisión que se toma cuando los burócratas asumen la rienda de ciertas decisiones. Porque no hay un debate público de cuánto vamos a gastar en esto, qué es lo que vamos a hacer. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Vale la pena o no vale la pena? Los chinos son muy hábiles haciendo obras, las logran, ejecutan, construyen una super obra, hacen una ciudad nueva. Pero nadie se sentó a pensar si la gente quería vivir en la ciudad necesariamente. O sea, a veces caemos en el ritmo de hacer por hacer, y nos pasa a veces con gente que uno conoce, siempre están haciendo cosas. A veces no. Sí, yo le digo eso a algunos clientes que he tenido en mi mundo como asesor y como abogado. Yo les digo, no mezclen activity with achievement. Exacto. No, por lo más que tú aletees tus brazos, tú no vas a volar, caballo. Y si te fijas, yo tenía un profesor de física, era inglés. Pero él era una persona de ascendencia bien variada, que había viajado el mundo. Y entonces él tenía la tesis de que los gobernantes, los presupuestos de Puerto Rico subían en el año electoral porque los gobernantes querían comprar votos. O sea, usamos un modelo matemático súper sofisticado que usa la NASA para detectar señales en el espacio, para ver si había algún tipo de evidencia de que estaban dando más contratos en el año electoral. Y no hay ninguna evidencia de que los presupuestos sean más altos, no hay ninguna evidencia de que hayan nefarious dealings. La evidencia lo que indica es de que los gobernadores ganan o pierden de acuerdo a la percepción pública del trabajo que están haciendo. Y por más dinero que tú gastes, a veces el resultado no está. Sí. O sea, yo creo que a veces los gobernadores sobreestimaron la capacidad que tenían dentro financiera de cambiar eso. Aníbal Acevedo Vilá, en el 2008,
tiró la casa por la ventana el último año, gastó dinero, básicamente cogió un montón de préstamos en ese último año. Así que en ese sentido... Y no ganó. Luis Fortuño cogió miles de millones prestados para el año electoral, tampoco ganó. O sea, yo no creo que los políticos sean tan buenos midiendo cuán efectivos son esas decisiones de voy a gastar todos estos millones. Así que en ese sentido, tú ves bien que el resultado, por alguna razón rara, el resultado de promesa en el tribunal es que todo ese andamiaje paralelo se desmonta. Yo creo que esa es la gran contribución del gobierno de Ricardo Rosselló y de la Junta de Control Fiscal a nuestro futuro. Yo pienso que hubo muchas cosas que no fueron buenas, pero esa es una que es totalmente buena. Que acabamos en gran parte, y espero que nunca lo volvamos a reactivar, la corporación pública como esa segunda tarjeta de crédito de que siempre tenemos embrollada y no tomamos en cuenta y después nos quiebra. Ya estamos llegando a lo que yo me había puesto como un poquito de control de tiempo. Y había una pregunta que te quería hacer en el podcast, no la quería hacer fuera del podcast. Y es, mucha gente no sabe esto, pero la primera versión de lo que se podría llamar la coquiquiebra en Puerto Rico, ¿la escribiste tú o la diseñaste tú? ¿Verdad? Fue Ángel Matos, ¿verdad? El senador. Ángel Rosa. La radica, o sea, es el autor. Ángel Rosa y José Nadal Power son los autores del... ¿Y tú trabajabas en la oficina de Ángel? Sí, no, yo escribí eso y alguien en la oficina de Nadal lo chequeó. ¿Y en qué año fue eso? Yo lo escribí en el 2013, pero se radica en el 2014. Okay, así que en el 2013... ¿Cuántos años tenías? 23, ok. Eres un chamaco, hace esto, ya por lo menos claramente si lo está haciendo en el 2013 es porque había un grupo que estaba ya viendo lo que estaba escrito en la pared y no eras el único. Los abogados de reestructuración de deuda del BGF se contratan a finales del 2013, comienzo del 2014. Hiciste eso en ese momento. Vamos a tomar una máquina del tiempo. Volvemos al 2013, tú escribes eso. Mira hacia el frente, al 2022, ¿cuál preferirías que fuera el desenlace de todo este proceso que hemos vivido todos nosotros en los últimos 7 años? Mira, 7 a 9 años. Cuando yo escribí ese lenguaje, que fue basado, no fue una inspiración mística. Tengo una conversación con un grupo de bonistas de energía eléctrica que nos están diciendo que energía eléctrica está en quiebra. Entonces yo les digo, pues nos iremos a quiebra, porque es que no tenemos chavos, no vamos a dejar de producir electricidad. Y el bonista me dice, pero es que ustedes no tienen quiebra, ustedes no tienen... La ley federal dice que Puerto Rico no puede ir a quiebra. Y yo hice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Yo voy a mi computadora, busco, lo encuentro y digo, ay Dios mío, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué? Y ese debate del por qué, pues todavía nadie lo ha podido explicar satisfactoriamente. Yo te lo puedo explicar, nosotros lo pedimos. ¿De verdad? Sí. O sea, nosotros, el gobierno de Puerto Rico lo pidió. Bueno, anyway, la cosa es que yo dije, bueno, pues que hacían porque yo sé que, igual que tú, que habían habido jurisdicciones que no habían podido pagar sus deudas. Yo dije, pues, ¿qué hacían antes de que hubiera un Chapter 9? Y pues encontré una opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 1946, Asbury Park, que decía que en la ausencia de una ley federal, los gobiernos estatales pueden legislar. Y pues yo digo, bueno, pues vamos a coger la ley que ya el Supremo Federal validó hace 80 años, vamos a hacerlo, traducirla a español, la metemos en un proyecto, le hacemos los cambios que sean aplicables a Puerto Rico y la radicamos. Y voy a responder a tu pregunta con esto que te voy a decir. Yo radico ese proyecto, lo llevo a secretaría. A las horas de eso ocurrir, me llama un asesor de Fortaleza. Mira, ¿quién escribió eso? ¿Cómo es posible? ¿Quién te lo dio? ¿Y te lo dio alguien? ¿Y dónde lo sacaste? Le hago la historia. Y me recuerdo que a los pocos días me encuentra el gobernador y me dice, yo no sé en Moca, pero en Cuamo se pagan las deudas. Y yo entendí lo que él quería decir. O sea, había un elemento de que no podemos estar, no tengo chavos, voy a irme en quiebra y no voy a responder. Hay un elemento de responsabilidad. Y yo dije, pues a lo mejor yo estoy equivocado, el gobernador sabe algo que yo no sé. Él estaba hablando más de eso, yo creo, de valores que de... Estaba hablando de valores. Y ahí entonces, a los par de meses, pues me llama un día Bati a la oficina del presidente, que mira, me acaban de llamar de Fortaleza, que vamos a hacer el proyecto de la quiebra criolla. Van a radicarlo en estos días. Quiero que lo chequeen allí con los asesores de cámara. En el momento con Wichi. Y yo creo que el grave error de Alejandro en ese momento, y yo creo que donde falló, el the fork in the road that wasn't taken,
fue no ir en ese momento instantáneamente, que ya justo antes de la emisión del GO de 2014, al Senado federal, cuando todavía había tiempo y cuando todavía el Senado era demócrata. Cuando el Senado se hace republicano, no había otra alternativa de Obama que firmar lo que el Congreso republicano le enviara. Y pues Paul Ryan, que es el autor intelectual de promesas en gran parte, en las partes que no nos gustan, en la parte de la Junta, pues no. El great regret es ese, que no lo hicimos cuando había un Senado demócrata que hubiera sido más responsable. Pedro Pierluisi radicó cuando era comisionado el proyecto para darle Chapter 9 a Puerto Rico, que hubiese permitido hacer todo esto sin tener que hacer una junta, sin tener que tener todo este drama. Yo creo que ese es el gran missed opportunity. Yo creo que la creación de la junta fue un grave error. Y yo creo que más que crear la junta como error, fue darle esta serie de poderes súper específicos, de intervenir en asuntos bien específicos de la gobernanza. De que, pues este gasto de $1 millón no me gusta. Yo pienso que la junta debió haberse hecho, como decía originalmente José Carrión, yo te digo cuán grande es el cuarto y tú acomodas los muebles. Esa visión de la Junta hubiera funcionado porque le hubiese dado credibilidad a las proyecciones de recaudo e ingresos del gobierno y las proyecciones de sostenibilidad de deuda. Y la Junta se hubiera convertido en un honest broker entre el gobierno y los otros stakeholders. Pero como le dieron todo el poder a la Junta, muchos políticos exitosamente evadieron sus responsabilidades. Entonces, para lo bueno eran ellos, pero para lo malo era la Junta. Y creaste un sistema donde nadie está a cargo realmente, está a la deriva. Y yo creo que el error fue ese. Yo creo que Chapter 9 para las corporaciones públicas, preservar el crédito del gobierno de Puerto Rico y los de los municipios, los créditos de los gobiernos, no de las corporaciones públicas, era la mejor ruta. Pero lamentablemente, pues ya cuando, a pesar de que Alejandro y el gobierno de Alejandro hicieron la reestructuración, lo que tú le dices la coquiquiebra, todavía tenían fe de pagar la deuda de Cofina y del gobierno central. Y trataron de hacer el IVA. Y pues ese periodo, ese esfuerzo realizado en tratar de aprobar el IVA, pues creo que fue otro grave error. Yo creo que son los 3 grandes errores, porque lo demás, lo que ustedes hicieron bajo Rosselló y bajo Wanda y bajo Pedro, pues he estado bajo la sombra de Promesa. Yo creo que Promesa es O sea, una vez Promesa fue firmado por Obama, lo que pasó era casi inevitable, en mi opinión. No creo que se pudo haber hecho mucho más. ¿No crees que podría haber una versión alterna de la Junta? No, yo creo que una vez tú te sientas ahí y tú sientes que ustedes 7 personas tienen el poder de gobernar a Puerto Rico, es bien difícil soltarlo. Y la tentación de intervenir... Gobernar esta isla es sexy, es lo que estás diciendo. No, yo creo que... Tiene un atractivo. No, yo creo que ser metiche es sexy. Ok. Yo creo que es bien chévere estar sentado en tu casa y decir, no, este gasto no me gusta, esos $500,000 ahí, no, yo no gastaría eso. Y de repente viene, te llama un pana, ¿viste en el periódico que gastaron $500,000 en esta super bobería? Literalmente ha pasado eso. Es que yo sé que pasa porque es la naturaleza humana. Porque a todo el mundo que tú le das poder quiere usar ese poder. La mayor parte de la gente tú le dices, tú eres responsable de esto. Y piensan que están a cargo. Y pues, ¿qué pasó? Que creaste una dinámica donde estas personas no son full time, no están inmiscuidas en la gobernanza, no les pagan por gobernar, esto es gratuito. Así que se convierte en una serie de diletantes interviniendo en asuntos minúsculos y en lo grande se pierde. Y al final del día, ¿quién ha cogido lo grande? Los staff pago. Y los abogados. El staff pago. La gente que tú le pagas, porque los part-timers no... O sea, los part-timers de la Junta que están ahí voluntariamente no tienen tiempo ni la inclinación para estar metidos en el día a día. Pero lo hacen. Y yo creo que si la Junta se hubiese limitado a ese rol, que creo que Justin Peterson va por esa onda y 2 o 3 más miembros de la Junta, una vez se acaben las quiebras y las reestructuraciones, vamos a dejar que ellos se gobiernen y solamente certificamos que los chavos están. Eso yo creo que debió haber sido la Junta que hubiese funcionado. Pero el Congreso actuó, me parece a mí, con miedo a los políticos irresponsables de Puerto Rico que no saben lo que están haciendo y le dieron todas estas facultades a la Junta y pues terminaron creando 2 gobiernos ineficientes. Dos gobiernos. 2 sets de gobernantes ineficientes. Sí, entiendo lo que dice. El gobierno de la Junta y el gobernador y el equipo formal del gobierno. Sí, fíjate, ahora que tú dices eso, voy a leer una cita y con esto cerramos. Estas son las memorias de Trián Monge. ¿Es el de los vicios?
Este es el de los vicios. Puedes decirlo de los vicios. No, el de los vicios es que yo vacilo con Cristian de que Muñoz Marín era una persona maravillosa porque él, Trias Monge le hace un comentario y es genial lo de los vicios. Que Trias Monge está fumando su cigarro y Muñoz lo mira y le dice... En el muro de la fortaleza. En el muro de la fortaleza y Muñoz le dice, ¿por qué tú estás en los vicios menores como el tabaco? Deberías dedicarte a los vicios mayores como el alcohol, las mujeres, el juego. Esos viejos sabían pasarla bien. Esta es la cita. Esto es de las memorias de Pepe Trias Monge. Déjame buscarlo aquí, perdón. Está hablando sobre el veto de partida. Y dice... el veto de partidas es cuando el gobernador puede coger si la legislatura asigna $1 millón para un proyecto, puede reducir esa partida a la cantidad que él quiera o hasta llevarlo a cero sin que la legislatura pueda hacer nada al respecto. Dice Pepe Trias, lo triste es que el veto de partidas había sido utilizado bajo la ley orgánica como mámpara para ocultar la irresponsabilidad fiscal de la Asamblea Legislativa. Esta tomó por costumbre la aprobación de medidas sin que se contase con los fondos necesarios para su implementación, dejándole en efecto al gobernador la tarea de formar el presupuesto mediante el veto por partida o el uso de sus poderes generales de vetar legislación. Por perseguir la ventaja política a la corta de que fuese el gobernador quien cargase con el costo de negarse a proveer fondos para determinado propósito, la Asamblea Legislativa estaba en realidad abdicando su facultad sobre la asignación de los dineros públicos. La retención de esta otra institución colonial fue otro de los defectos de la Convención Constituyente. Así que la historia no se repite, pero definitivamente rima, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Bueno, lo que él está diciendo te apoya a ti. Yo creo que tú estabas diciendo que en la medida que la legislatura asuma el control total del presupuesto y la asignación de fondos, no puede actuar de forma puramente electoral o caprichosa porque tiene la responsabilidad total. Sí, pero el gobernador también es la persona encargada de hacer valer el presupuesto y si él no se siente cómodo con una asignación, él debería tener la capacidad de rehusarse a usarla y decir, no, este dinero no lo voy a usar, salvo que la legislatura específicamente, mediante su poder de ir por encima del veto, apruebe un proyecto que asigne ese dinero, que haya una certeza de que la legislatura quiere ir por encima de ese veto e insiste en ese gasto. Porque eso se puede hacer. Lo que pasa es que el veto de partidas lo que te obliga es a separar esa cosa que el gobernador objeta y llevarla por sola. Te estás poniendo muy técnico. Sí, pero lo que Trias Monge está hablando es un asunto de valores. De que en la medida que tú le cedes a otra entidad el control y la responsabilidad final de algo, pues tú puedes actuar liberalmente porque le estás pasando el tostón al próximo. Bueno, sí, ahí sí. Lo que pasa es que yo soy un fiel creyente en la autoridad del Ejecutivo para gobernar y ejercer el liderato dentro de los márgenes. Y yo creo que el veto de línea es un muy poderoso instrumento para el gobernador para mantener el gobierno dentro de... No, te está yendo muy técnico, Balbo. Es sobre los valores. Bueno, al final, muchas gracias, Luis. Espero que nos veamos pronto. Voy a tratar de montar un panel contigo y Dávila con Mario Ramos porque creo que me voy a reír de sobremanera. Les traigo un whiskycito como este. Tengo que buscar a José Alfredo de Vaqueo. Sí, voy a buscar y bueno, tengo suficiente micrófono. Y pongo una botella de ron a ver qué pasa al final de la sesión. Así que gracias, Luis. Gracias, Cristian. Esto ha sido otro episodio de La Trinchera. Recuerden que si les gusta, por favor, se los van a recomendar y se van a compartir a sus amistades. Se van a suscribir a La Trinchera en Spotify, en Apple Podcast, en Stitcher o en su plataforma favorita. Como siempre, doy crédito a la música, por la música a Eric Harper. La canción se llama Spirit of España. Y el arte titular del podcast lo hizo Claudia Rosario. Nos vemos pronto.